Medio Oriente ultra caliente desde el sábado último por la noche. Así es. Así es. En realidad esto comenzó... ¿Hola? Sí, te escuchamos atentamente. Ok, no, hubo un ruido. Esto comenzó en realidad en la madrugada entre jueves y viernes con el ataque sorpresa de Israel a Irán, pero por supuesto, el momento histórico, así por lo menos lo consideran acá, fue el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, algo que hasta el último momento no se sabía si iba a pasar o no, aunque por momentos se creía que sí, que era evidente. Hubo maniobras de distracción, declaraciones contradictorias, desinformación intencionada, y finalmente el ataque sorpresa se produjo. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? La respuesta es inminente para llegar, aseguró el líder supremo iraní, que sería más que contundente. ¿Cómo se está viviendo por estas horas la situación? ¿Cuál es el clima de humor, el ánimo de los ciudadanos? Mira, los ciudadanos israelíes, hay una sensación como de agotamiento. No se olviden que nosotros venimos en situación de guerra desde el 7 de octubre de 2023. Esto no empezó esta semana con Irán, y la población básicamente está cansada. Además, todos estos últimos días no hemos dormido una noche completa, y me tocó salir brevemente para ir solo a la farmacia, y noté dos cosas. Una, que la gente cuando va por la calle manejando o caminando se apura, porque uno se siente más seguro en un lugar cerrado, y además que toda la poca gente que había en la calle o en la farmacia y los pocos comercios que están abiertos, se ve cansada. La gente se ve agotada, semidormida, con pocas energías, porque es una guerra de desgaste. Es un desgaste muy, muy importante. Y esta mañana, anoche también tuvimos de madrugada sirenas, y esta mañana hubo 5 ráfagas de misiles que llegaron al norte, centro y sur del país. Uno de los misiles cayó aquí en la ciudad donde yo estoy, en Ashdod, y realmente se sintió la explosión muy, muy fuerte aquí en este barrio. Roxana, Laura te saluda, buen día. Preguntarte, ¿vos crees que los misiles que está lanzando contra Israel, Irán, en lugares, la verdad, sensibles, porque es la sociedad civil, se habla de que que dicen que no tienen orientación esos misiles, contrariamente a lo que Israel tiene, que va a sitios específicos, ¿no? ¿Esto es así o realmente la intención es ir sobre la población? No, es totalmente la intención ir a la población, así como sucedió con el hospital Soroka en la ciudad de Beersheba, que buscaron específicamente, son misiles balísticos con la capacidad de buscar un lugar en particular y apuntar a ese lugar. Y son, como bien dijiste, lugares muy sensibles. Y esta es una de las opciones que se baraja como posible respuesta de Irán. Más allá de lo que diga Khamenei, aquí varios expertos en el tema Irán, que son en general israelíes de origen iraní, decían en estos días que cuanto más alto sea el nivel de las amenazas de Irán, peor es la situación en realidad el régimen se encuentra. Y entonces las respuestas podrían llegar a ser ataques masivos contra Israel, o ataques contra objetivos de Estados Unidos, ya sea en Medio Oriente como dentro mismo de Estados Unidos. Esa es una amenaza que el régimen iraní hizo en forma directa, de activar células dormidas que tiene en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, y no necesito explicarles a ustedes de qué se trata eso. También la posibilidad se habla también de la posibilidad de un ataque simbólico contra alguna base de Estados Unidos en Medio Oriente, después del cual
vuelvan a la mesa de negociaciones. Pero nadie en realidad sabe a ciencia cierta qué piensa hacer el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Ahora recordemos y recordale vos que tenés más conocimientos que Irán viene amenazando a Israel desde los 70. Las amenazas no son nuevas, ¿no? De Irán hacia el Estado de Israel. Mira, la situación se hace evidente si uno piensa que no compartimos ninguna frontera, no hay ninguna disputa territorial. La destrucción, la desaparición de Israel forma parte de la doctrina, de la ideología básica del régimen de la República Islámica. Todos los misiles, el programa nuclear, las milicias en las que Irán ha invertido millones y millones de dólares, no son un objetivo en sí mismo, son un medio para exterminar a Israel. Israel es el pequeño Satanás. Estados Unidos es el gran Satanás en la doctrina de la República Islámica. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con todo lo que simboliza Occidente y la cultura occidental. Israel es el símbolo de ese pie que pone la cultura occidental en Medio Oriente. Leía yo hace un ratito, Roxana, una información que llegó en el día de ayer, que funcionarios iraníes están considerando destituir al ayatollah Ali Khamenei como líder supremo de Irán. ¿Esto cambia la posibilidad de que baje del cambio del régimen? ¿Esto ayuda a Israel, ayuda a Estados Unidos, ayuda al conflicto en Medio Oriente? Mira, en primer lugar yo me lo tomaría con muchísimas pinzas, porque Irán está difundiendo todo tipo de información, no solo a través de medios convencionales, de redes sociales, sino también enviando mensajes. Yo misma recibí un mensaje grabado en el teléfono en el que me decían en hebreo que está por sonar una sirena y que lo que tenía que hacer era ir a una parada de colectivo. Mira. Ahora, como el mensaje tenía un error, estaba mal dicho en hebreo, desde el punto de vista del idioma, entendí rápidamente lo que era eso, pero después, al hacer la denuncia, me explicaron de dónde venía. Y entonces, eso yo lo tomaría, como dije, con muchísimas pinzas. Pero de todas maneras, también hay que tener en cuenta que el hecho de que Ali Khamenei ya no esté como líder supremo no implica necesariamente que se termina el régimen de la República Islámica de Irán, porque Khamenei no está solo. Claro. Y tiene ya nombrados 3 posibles sucesores, y está su hijo Mojtaba, que también se hablaba que podía llegar a ser su sucesor, ahora ya no tanto, pero y eso es algo que también se tuvo muy en consideración en estos días cuando se discutió en algunos foros si hay que eliminar a Khamenei o no, en medio de todos estos ataques de ida y vuelta, y la conclusión es que no necesariamente el cambio va a ser muy grande, más bien puede pasar todo lo contrario, puede llegar a pasar que el pueblo iraní, incluso los que no apoyan al régimen y los que lo sufren, se sientan atacados en su integridad, y aunque sea momentáneamente se pongan del lado del gobierno, que es el gobierno que tienen. Claro, porque está siempre, desde mi punto de vista, la sombra de Afganistán. Se creyó en su momento cuando... Y de Irak. Claro, y de Irak sobre todo. Irak sobre todo es otro claro ejemplo de que la intervención extranjera en cuestiones... Además, hay una cuestión... Nosotros acá en Occidente estamos tendiendo siempre a monetizar o contabilizar en términos económicos una guerra por conquistas, por pozos petroleros, pero de fondo tallan otras cuestiones en estos conflictos de Medio Oriente y no es tan vertical la ecuación, me da la impresión, ¿no? Hay otras cuestiones. Sí, pero lo que estás diciendo es cierto, pero también es muy triste, porque lo que viene haciendo el régimen de la República Islámica de Irán desde hace mucho tiempo es invertir el dinero del pueblo iraní en las milicias en Siria, en Hezbollah, en el Líbano,
en Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, en las milicias en Irak, en los hutíes del Yemen, en el programa nuclear, y la gente en Irán tiene problemas económicos graves. La economía iraní está en una situación desastrosa. Claro, en porque... algunas zonas de Irán todavía no se repararon casas que fueron destruidas en la época de la guerra Irán-Irak. Pero cuando terminó la guerra entre Israel y el Líbano en 2006, Irán envió dinero a Hezbollah para reparar las casas de los chiitas del sur del Líbano. Claro, en este conflicto, gente, talla de fondo, muy de fondo, la cuestión teológica, la cuestión de creer que sos un enviado mesiánico, para hablar en términos occidentales, enviado para extender tu imperio, un imperio que no es tal, pero en fin, nada, tener la idea de la hegemonía fondo. chiita. Exacto, querés extender esto a cualquier precio porque tu Dios te lo demanda y vos lo llevás adelante porque es la misión encomendada por Dios. Y ahí está el fanatismo tallando de fondo en esta cuestión, que lo convierte en una cuestión que acá en Occidente, insisto, con esta mirada capitalista que tenemos de todo, lo vemos como una cuestión fanática, ¿no? Que nada tiene que ver... Pero por eso también yo decía que es triste, porque de ahí también viene la represión que sufre el pueblo iraní. Cuando salen a manifestar porque están pasando hambre, porque no reciben el salario, Claro. Porque no se pueden vestir como quieren y porque no quieren que el dinero de ellos se use en otras cosas, lo que reciben es una represión brutal que sigue en este mismo momento. Entonces, y basado en todo esto que estabas explicando. Se reunió el canciller iraní con el primer ministro, con el presidente ruso Putin, y Putin le propuso su apoyo. ¿Esto fue hoy a la mañana, temprano? Yo, de verdad, que como no dormimos de noche, no sé muy bien, creo que fue ayer. Ayer, ok. Si no me equivoco, fue ayer. O sea, que en horario de acá fue ayer, porque además se comentó en el noticiero de anoche, claro. Aquí en la televisión israelí. ¿Y eso qué escenario les plantea? Anoche. En realidad no es una gran novedad, tiene que ver en gran medida con los intereses enfrentados en este conflicto más allá de Irán y de Israel, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, Europa, digamos, podríamos llamarlo el eje occidental, y del otro lado Rusia, Irán, China, Corea del Norte. Pero bueno, tampoco la reacción de ese eje es la que Irán esperaba. No, nadie está, digamos, dejando la vida para defender esta aventura nuclear iraní. Ninguno de ellos. Roxana, estaría bueno que nos digas, porque este conflicto que está mediando entre Israel, Estados Unidos e Irán, viendo los grupos pro-palestinos en el mundo y ahora pro-iraníes que se suman, estaría bueno que se entienda que la actitud de Irán, de sus grupos proxy, afectan a todo Occidente, ¿no? Van contra Por todos. supuesto, y en Argentina lo sabemos mejor que en muchos otros lugares del mundo, factores como Hezbollah, no solo en Argentina, en América Latina en una forma más amplia, son milicias creadas, financiadas, entrenadas por Irán, que han secuestrado, asesinado y todo tipo de crímenes de los más irracionales y brutales alrededor del mundo. En aras de esto de lo que hablábamos hace un minuto nada más, esta doctrina, este fanatismo y mesianismo que no tiene límites, no tiene fronteras. Roxana, te agradecemos muchísimo el contacto que nos permitiste tener de primera mano desde Israel con lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Seguramente te estaremos molestando en las próximas semanas. Esperemos que no, obviamente que no suceda nada grave. No, y la dejemos dormir. La dejemos dormir, aunque sea reponer el sueño. Sí,
Sí, que nos dejen dormir sería fantástico y que me puedan volver a llamar para comentar buenas noticias sería excepcional. Sí, sí, de última. Así que bueno, otra vez te estaremos convocando nuevamente. Ha sido un placer. Que tengas buen día. De nuevo, Con el gusto. canal de YouTube, ¿cuál es? ¿Y cada cuánto subís material? Israel, Israel a diario, todos los días de semana. Lo que yo hago es leer el diario, pero en español. O sea, les cuento las noticias tal como las presentan los diarios y otros medios en Israel, todo en español. Poniendo las cosas en contexto y explicando quién es quién, para que la gente pueda seguir la información de la zona. Perfecto, hecha el anuncio. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias.